Bueno, y yo salgo de acá y me voy a la playa porque el estudio está transpirándose del calor que hace aquí, nos entra el sol por la ventanita. Es viernes, estuve esperando el viernes toda la semana, es la realidad, porque dormía mal, no sé, estuve así como media con las pilas a medio cargar. No sé cómo estarán ustedes, si andan en la calle o dónde andan. Les cuento que ahora va a empezar el segmento radial. Siempre los viernes tenemos episodio radial, segmento radial. Hoy nos visita el escritor D.A. Vázquez Rivero, oriundo de Colón, que tiene un proyecto que se llama Dejá de Versearme. Y cuando yo digo, pienso en Dejá de Versearme, incluso con lo que les digo, salgo de acá y tengo unas ganas de dormir la siesta que capaz que les digo, me voy a la playa y los estoy verseando. Entonces, bueno, Dejá de Versearme engancha en muchas respuestas que podemos dar en nuestras relaciones sociales. D.A. Vázquez Rivero, ¿cómo Ahora estás? Sí. Muy buenos días a todos. Bueno, más que nada yo quería agradecerte la oportunidad de entrar en la radio y saludar a todas las personas que me conocen y que me están escuchando. Y bueno, sí, Dejá de Versearme trata sobre eso justamente, sobre textos que hablan de cosas raras, pero a su vez cosas muy comunes y propias nuestras. Es decir, cómo nosotros hablamos y magnificamos todos los hechos nuestros cotidianos para resaltar la importancia de eso, y también cómo nosotros mentimos mucho a la hora de hablar y de contar las cosas, porque todo lo tergiversamos, todo es decir, mucho más grande. Exageramos todo el tiempo. Manso calor Y capaz no hace tanto calor. Claro. O fui y me compré unas llantas de aluminio geniales y son unas rueditas medio pedorritas. Ajá. Y no son tan buenas las rueditas. Entonces, claro, siempre tratamos de magnificar todo lo que contamos porque eso alimenta nuestro ego. Nos hace sentir mejores o nos hace sentir importantes. Y eso está bueno, por eso yo quiero hablar sobre eso. Sí, capaz que también tiene que ver un poco con la traspolación del deseo, ¿no te parece? Por ahí vos decías realmente tener unas llantas recopadas. Claro, exactamente. Pero bueno, te alcanza para una llanta más o menos y decís, bueno, me compré una llanta recopada. Y eso funciona, claro, eso funciona también en los sueños, si pensamos un poco, porque ¿qué son los sueños? Son, como yo escribí alguna vez, es un cóctel de deseos. Cuando nosotros dormimos tenemos nuestros deseos también ahí. Si a mí me gusta mucho Disneyland, yo voy a soñar que voy a estar en Disneyland. Probablemente si yo estuve hablando todo el día sobre Disney, voy a soñar sobre Disney a la noche cuando duerma. Entonces, los sueños son un cóctel de deseos, de hechos que pasaron en el día. Y cuando nosotros hablamos también dejamos esa impronta de deseo, como vos decís. De alguna manera yo quiero llegar a esas llantas de aluminio y hablo y digo, estas son unas llantas de aluminio, y me conformo. Somos de resignarnos mucho los seres humanos y de tener esa capacidad de resiliencia que se llama. Ajá. Es decir, de aceptar lo que viene, claro, y volver a intentarlo si no sale como sale. Conformarnos. Como queremos, conformarnos. Algo así. Sí, pero no es bueno conformarse, siempre hay que querer más. Sí, obviamente. Hay que querer más, porque si no nos quedamos quietos y no hacemos nada. Sí, coincido. Bueno, Dejá de Versearme, futuro proyecto de libro, me estabas comentando. Sí, exactamente. Surgió como algo muy casual, porque yo fui a una peluquería y me gustó tanto el arte que le ponía a su arte capilar, como dije yo, que escribí sobre eso, e incluso escribí una décima. Una décima es una estrofa de 10 versos rimados. Uh-huh. Y fui y se lo di a la décima y se la declamé enfrente del público peluquero ahí. Y vale, quedaron ahí medio raros todos, yo quedé medio raro, pero no me importa. Lo que es como dije yo en el texto. A mí no me importó, a mí me importó agradecerle a esa persona el hecho de que se haya esmerado tanto en mi real cabeza. ¿Lo estabas verseando? No, para nada. Ahora no te estaba verseando, eso sucedió. No, a él, si lo estabas verseando a él. O sea, te inspiraste tanto en la peluquería. Ah, sí. ¿Te surgió? Sí, me surgió. Es que yo creo que en todo, tanto en lo que vos haces, como en lo que hace un ebanista o en lo que hace un herrero, en todo hay arte si se hace con amor y si se hace con detallismo. Siempre hay arte. ¿Por qué? Porque involucra todo de nuestras neuronas, todo de nuestro corazón, todo de nuestro pecho. Y eso está bueno. Eso está bueno y creo que eso tiene que reflejarse, ya sea a través del medio oral, a través del medio escrito, a través de la música que es tan bella. Siempre hay que tratar de representar lo que somos nosotros los seres humanos para así tener un mejor entendimiento de quiénes somos como seres humanos. Bueno, no somos solamente bestias.
Porque no es como dicen algunos psicólogos que somos bestias, que lo único que pensamos es en procrear, en la jerarquía y en el territorio. No, bueno, superado la animalidad, sí, ¿no? Sí, ya hemos superado esa animalidad. Creo que hoy está en un punto el ser humano que comete bestialidades, sí, hay bestialidades a nuestro alrededor que no, bueno, capaz que incluso los animales, leía ayer o antes de ayer una noticia que los chimpancés son cooperativos, prefieren no competir y cooperar para lograr hacer sus tareas. Tal cual, los chimpancés son cooperativos. Acá tenemos la competencia a pleno, es como vos decís, deja de versearme nace de que verseás a alguien para alimentar tu ego. Claro, entonces estaríamos en un problema de ego gigante. El ser humano es egoísta y ese es un gran problema. Yo creo que la única vez que uno se despoja de todo egoísmo es cuando tiene un hijo. Yo todavía no lo tengo, así que no me despoje. Todavía lo tengo. Pero creo que eso lo he visto porque si algo tiene que tener un escritor, no es solamente la capacidad de escribir, sino la capacidad de observación. Y lo que yo he observado es que las madres se despojan de todo egoísmo, tanto en el reino animal como en los seres humanos. Y creo que debe ser el único momento en el que un ser humano se despoja de todo egoísmo y que vuelca todo su yo en la otra persona y piensa en el bien de la otra persona y es capaz de morir la madre por el hijo. Se sabe que, por ejemplo, en el caso de que se embaracen y haya un embarazo de riesgo, la madre siempre va a optar porque se salve el hijo. Y el padre siempre va a optar porque se salve la madre. Entonces es una gran controversia tanto para el médico como para ellos, ¿no? Que tienen que hacer esa gran decisión. Y esas son las cosas que valen la pena recordar, de que más allá de nuestra animalidad, de lo que habla Darwin y demás, nosotros somos seres humanos y tenemos un espíritu. Eso está bueno. Sí, hablas un poco de esto en el libro. En el futuro libro, así sería, ¿no? Hablo de la cotidianidad y de quiénes somos nosotros, sí, exactamente. Esa es una representación de lo que somos nosotros como seres humanos y de las cositas que nos identifican. Y es muy regional en el hecho de que utilizo diálogos propios nuestros, como mi hijo, asustado. No digo asustado o hijo, digo mi hijo o asustado. Uso el lenguaje coloquial propio nuestro. Sí. Bueno, este programa trata un poco de eso también, que es rescatar. Bueno, vivimos en el pago, estamos enchinchados, claro. No anda ni el loro, estás más seco que lengua del oro, claro. Te caíste del catre. Bueno, tratamos de jugar porque son realmente vocablos y utilizaciones del lenguaje que se dan por el territorio en el que estamos y que se va perdiendo un poco a medida que pasa el tiempo, porque bueno, ahora ya en mi casa no lo escucho más, pero cuando era chica escuchaba que mi abuela rezongaba o me pegaba con la chancleta. Exactamente. Bueno. Y creo que si bien es algo particular, también es algo universal, porque todos somos niños, todos debemos aprender y aprendemos de diferentes maneras en todos los lugares del mundo. Y lo que decide que estamos en el pago y tratamos de hacer algo diferente y eso, hay que entender algo, y esto se ve en los niños mucho. El aburrimiento y la soledad son la base de la creatividad. O sea, cuando nosotros estamos aburridos y no sabemos qué hacer o estamos solos, ahí es cuando surgen las neuronas creativas, porque tenemos que buscar la forma de entretenernos. Porque el ser humano siempre quiere alimentarse. Y es así, o sea, vas a buscar con qué jugar. El acto lúdico es importante. Sí, totalmente. ¿Solamente texto el libro? ¿O trae algo la idea más? mía es incluir dibujos. Mi estilo de dibujo es manga, es decir, como Dragon Ball, como dijeron en la otra radio, para que tengan una idea. Ajá. Y eso era para otro libro que yo tengo también en proyecto, que es Mitromante versos de mito, romance y terror. Ajá, ¿cómo sería eso? Mitromante es es un poemario, es decir, un libro de poemas con poesía neoclásica. Neoclásica me refiero a que tiene todos los esquemas, las rimas como era antes, no como ahora, que es verso libre. Claro. Y entonces en ese poemario yo incluí dibujos de estilo manga hechos con tinta china y plumín. Y la idea ahora, para dejar de versearme, es también incluir dibujos, pero caricaturescos, ya que el tono es de humor, incluir de tono caricaturesco, porque yo ya he dibujado viñetas y demás. Bien. Entonces la idea es eso, hacer un dibujo alusivo por cada uno de los monólogos narrativos. Bueno, vas a leer ahora, vas a leer en un rato, como vos lo prefieras. Me dijiste que habías traído 2 textos
para leer. Sí, traje las reglas paranormales, Ajá. que habla sobre esas reglas que nos imponían nuestros padres cuando éramos chiquitos, Sí. que bueno, después les voy a decir cuáles eran, y otro que habla sobre unos amigos en común que todos teníamos cuando éramos chicos, que eran los piojos. Bueno, ¿te parece si vamos con los piojos primero? Bueno, no hay y problema. vamos con la lectura, después hacemos un pequeño corte y seguimos con el otro texto. Les recuerdo a quienes estén del otro lado que estamos con el escritor D.A. Vázquez Rivero, que está hablando sobre su proyecto Dejá de Berciarme. Si a vos se te ocurre un Dejá de Berciarme, también podés mandarlo al 15 41 95 41. También podés mandar preguntas para Diego Vázquez Rivero. O escribirnos en nuestro Facebook Acá Vivo. Bueno, ahora momento de lectura, los dejo sin cortina a escuchar. Entrañables invasores. Dos costumbres ancestrales dominaron mi infancia: desalojar piojos y extirpar canas. De la primera se encargaba mamá, de la segunda yo. Arrancar hilos de plata era una tarea que requería habilidades microscópicas, y por esa sencilla razón cobraba la módica suma de 5 centavos por unidad. Fui feliz mientras duró la bonanza, pero debido a la inflación o algo así, el negocio se vio poco rentable para mi vieja al pasar los 40, momento en que decidió reemplazar mis servicios con tintura Coleston número 5 rojo Gilda, cabellera cortada a lo ligustro. ¿Te gusta cómo me queda, mijo? Sí, ma, le respondí. Séme sincero. Bueno, ya que insistís, pareces un muñequito de Playmobil con el pelo así de duro y cúbico. No me hables más, sos igualita a tu padre. Llanto, catarata de cocodrilo y cigarrillo shocky suave fumado a escondidas a la vera de nuestra chimenea eran las catastróficas consecuencias de haber comentado a la fuerza sobre la belleza femenina. Delgada es la línea entre la franqueza y la crueldad. Si no, pregúntenle a cualquier mujer por sus calzas. Son las prendas más sinceras y crueles que pudieron haberse inventado. Como era de esperarse, el agravio no podía quedarse sin castigo. Su ansiada venganza llegaba cuando ella exclamaba: ¡ay, mi hijo, te pica la coronilla! ¡Estás minau de liendres! Ahí sí que se podía desquitar con gusto y gritarme «quédate quieto» y tirarme de los pelos con justa causa. No me quedaba otra que decirle arrivederci a la tarde haciendo mochi en la bolilla o remontando pandorgas. La Santa Inquisición había traído su más despiadada tortura al patio trasero, donde sería sentado por 1 hora entera al rayo del sol con la cabeza tan retorcida que la niña del exorcista hubiese sentido envidia al verme. Vos, Dieguito, tenés la sangre dulce, por eso se te trepan, explicaba ella, sonrisita maléfica de por medio. Me costaba un poco entender esa frase. Imagínense nada más una conversación entre dos invasoras. Envídieme, pioja Rigoberta, me estoy tomando una sangre tan dulce que pareciera almíbar. Ay, pioja Silvana, si sigue así va a quedar hecha una gorda chancha. Dentro de poco la van a confundir con garrapata, ojalá tuviera suerte. En cambio, todo para atrás, mire. ¿Por qué le pasó? Es que con el piojo Héctor colonizamos un nene vegetariano que vive a radicheta y ni los vampiros se le acercan de lo amargo que tiene esos glóbulos, fieros como ellos solos. O algo así, supongo yo. Lo que sí tengo en claro es que en esta obra llamada Pediculosis, donde unos saltan y otros bailan, lo que mejor actuaban no eran los indeseables huéspedes, sino sus anfitriones. ¿Quién no ha simulado acomodarse el cabello, apuntarse con el índice la sien en actitud pensativa a lo Einstein, o saludar a alguien desconocido apenas eras descubierto en el bendito acto de rasquetearse la mollera? Facultadas con visión y oído biónico, daba la impresión de que nuestras madres tuvieran tomado un curso de acupuntura liéndrica a distancia que les permitía señalar: te vi, no, que saludando aquí que ni que 8 cuartos, a mí no me engañás, no te hagas el que porque te vi, tenés un nido en el parietal derecho, 2 en la nuca y 1 más sobre la frente, vení ya que te reviso. Cuando poses y actitudes inusuales delataban la presencia del enemigo a los ojos maternales, solo quedaba una opción: rendirse. Así es, rendirse abierta y públicamente a métodos por los cuales un pequeño llegaba a sufrir intensas penurias. Lo peor de todo es que las madres, desoyendo nuestras súplicas y berrinches, lo disfrutaban. Sin ir más lejos, mi vieja, maestra de sadismo hedonista, comparaba el placer de estrujar mis liendres con el de reventar burbujitas de plástico. Los métodos eran múltiples, su efectividad del 100%. Por citar mi ejemplo, mamá vertía sobre el pelo agua tibia y Nopusid, una solución cuyo rancio olor a asilo de ancianos concentrado llegaba a descomponerme. Luego, como si fuese un mozo del Sheraton, preparaba los utensilios y el mantel blanco sobre su falda, para más tarde proceder a pasar el peine fino incontables veces, tironeando y mordiendo las delicadas hebras, arañando el cuero cabelludo, arrancando madres con crías indefensas y todo.
Por último, con apenas 2 uñas, cometía sus placenteros asesinatos en serie. Admito que fui afortunado frente a otras víctimas. He escuchado tratamientos que incluían vinagre blanco o alcohol con hojas de eucaliptus, agua hirviendo para pelar gallinas con jabón blanco y en casos extremos fluido Manchester, un potente desinfectante, o abundante aspersión de matamoscas. Por supuesto, cuando la completa colonización se tornaba tan evidente como inevitable, era hora de raparme. Por eso nunca pude tener el pelo como quería, largo y verde. Al menos eso evitaba las burlas y apodos de aquellos compañeros del colegio que, por esas grandes casualidades del destino, llegaban a atestiguar mi infernal rasqueteo sarnoso. Lo gracioso del asunto es que la mayoría de las veces los que se burlaban tenían más piojos que el burlado. Yo me sentía el más pulcro y ostentoso de los galeones españoles hasta que llegaba a las turbulentas aguas negras del patio escolar. Allí, unas corbetas llamadas niñas, con trenzas en vez de jarcias y guardapolvos tableados en lugar de velas, abordaban mi impecable navío, llenándolo con sucios piratas, más aparrastrosos y obstinados que Jack Sparrow, cuya frase de abordaje no era ¡a la carga!, sino ¡mancha, ahora la llevas vos! Con inocentes juegos como el elástico, la mancha o el mensú, usurpaban sigilosamente mi casco y lograban hundirme bajo una invasión de alimañas abominables en segundos. Al día siguiente era víctima de un ostracismo sin precedentes. No debe existir bochorno más grande que llegar al colegio y que tus compañeros te miren como si fueses una paria despreciable, simplemente porque sus piojos son diabéticos y los tuyos no. Uno iba cargando luego con el estigma de apodos vergonzosos como Piojoso, Piojilandia o Piojín, excepto yo, que para la época ya me decían Pecupedo porque tenías pecas y porque bueno, el resto ya se imaginarán. Cerca de mis 11 años, sin niñas roñosas que contagien y poco pelo del que agarrarse, los entrañables invasores me dejaron en paz. Desde entonces, por costumbre o por nostalgia, de vez en cuando me rasco la nuca recordando aquellas tardes cuando el clac-clac apenas perceptible y el sol calentando mi cara me adormilaban sobre el regazo maternal. Acá Vivo, un magazine hecho en el pueblo. Bueno, y con respecto a dejar de versearme, acá encontré una noticia que fue la que estuve prometiendo desde hoy, más de mañana, que tiene que ver con la tormenta de Santa Rosa, porque no la esperamos, no la queremos. Llegó el viernes y queremos un fin de semana con sol. Por favor, sea quien sea que maneje las tormentas, este fin de semana te pido. El próximo, bueno, vemos. Te cuento la verdad sobre la tormenta de Santa Rosa. Científicos de la Universidad Nacional del Litoral estudiaron el fenómeno que se anuncia cada año y concluyeron que no existe. En 107 años, solo 7 veces llovió un 30 de agosto. Me pone un poco la piel de gallina esto del 7 porque dicen que es el número más místico que hay, entonces 107, 7, bueno. Según explicó el ingeniero Ignacio Cristina del Centro de Informaciones Meteorológicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, la tormenta de Santa Rosa, un evento considerado de grandes magnitudes, es un mito y no se puede demostrar su regularidad. Si se considera su posibilidad de ocurrencia, se puede observar que la mayoría de las veces la tormenta no se produjo. Es como el veranito de San Juan, dice, no tiene asidero científico. De acuerdo a los datos revelados por la investigación, entre 1906 y 2012, es decir, en 107 años contabilizados, solo hubo 7 tormentas de Santa Rosa. Bueno, y dan los años, en el 55, en el 71, en el 80, en el 91, en el 92, en el 93 y en el 99. En cuanto a la abundancia de agua caída, la mayoría de las veces no pasó de los 30 milímetros. Así que bueno, aquí derribando mitos. Dice, el mito también indica que la tormenta puede suceder 5 días antes o 5 días después. Lo que se comprobó solamente en un 50% de los casos. Bueno. O sea que estamos derribando mitos. Justamente los mitos es eso. Un mito es lo que explica algo inexplicable. Hay que entender que los mitos son mitos y que quedan en eso. Pero a mí me gusta un poco el hecho de que pensemos que hay algo más allá de la realidad. Tal cual. Que la realidad no es esto tangible que nosotros vemos. Que me gustan todas las teorías que sean paranormales en el sentido no de paranormal de fantasma ni nada de eso, sino que paranormal significa simplemente es más lejos de y normal de lo normal, lejos de lo normal, más allá de lo normal.
Me gusta todo eso, porque justamente pienso que hay realmente un espíritu dentro de los huesos, de la carne, de este cuerpo humano que tenemos. Ajá, sí, hoy más temprano hablábamos de eso con respecto a varios órganos humanos que se encontraron en España, donde fue el territorio de la guerra civil. Se encontró un corazón petrificado, un cerebro, y no se sabe en qué condiciones se conservaron esos órganos. Entonces, bueno... petrificado. Qué raro. Sí, búscalo. Tiene que ver con los líquidos. Bueno, justamente nuestro cuerpo es una representación de nuestro espíritu, y por eso nosotros hacemos catarsis o sacamos todo lo malo o purificamos. Esto que yo hago es en cierta manera humor. Y el humor sirve para purificar, para hacer catarsis, para sacarnos todo lo malo, ¿no? Es interesante saber, por ejemplo, que humor viene de humus, que es humedad, es decir, líquido. Simplemente que antes creían que había 4 humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿sí? Y el equilibrio que había entre eso nos daba un buen humor, es decir, un buen equilibrio entre esos 4 componentes, o un mal humor. Y así cada humor tenía repercutía sobre ciertos patrones de comportamiento nuestro. Por ejemplo, la bilis negra decían que era del comportamiento melancólico, depresivo, caído. Y justamente mélanos es negro y cole es bilis. O sea, melancole es bilis negra, que es lo que de ahí viene melancólico. Y, claro, por ejemplo, la flema es para los caracteres flemáticos, que es la persona pachurrienta, que no quiere hacer nada, o que no le va y ni le viene, y que, bueno, está bien, si pasó eso, bueno. Entonces, eso repercute, y eso está bueno. El humor es para purificar y hacer catarsis. Y eso es lo que quiero que hagan con Deja de Versearme, que purifiquen, claro, y que saquen lo malo, digamos. Bueno, va a tener textos, dibujos, textos de humorísticos, podríamos decir. De corte humorístico cotidiano, yo siempre digo. Son como relatos propios, son monólogos, ¿no? Eso también, son monólogos narrativos. Es como que alguien te diga un monólogo, ¿sí? Alguien se para arriba de un escenario y te cuente un monólogo, pero narrativo, es decir, incursiona en el texto, se escribe. Esa es la única diferencia. Y como decía antes, eso creo que no lo he visto antes, porque uno tiene varios tipos de escritura, ensayo, poesía, ¿no? Sí, sí. Pero monólogo narrativo no he escuchado, así que por ahí estamos haciendo algo nuevo. Monólogo narrativo, no sé si así, pero por ejemplo, escuchándolo me hace acordar un poco a textos de Fontana Rosa. Bueno, los textos de Fontana Rosa sobre fútbol, que escriben mucho ellos. Sobre fútbol, o otros que relata sobre su experiencia misma. También, ¿viste? Y tiene también un sesgo así como de ratos humor, de ratos humor negro, y bueno. Bueno, Fontana Rosa era muy del humor negro. A mí me gustaba mucho Fontana Rosa. Pero lo que pasa es que mientras se utilicen ciertos aspectos iguales o idénticos a los míos, por ejemplo, el lenguaje coloquial es uno, la forma en que yo escribo los diálogos, como explicaba antes. El lenguaje en primera persona, es decir, vos te identificás conmigo porque es como que vos lo estás leyendo. Yo creo que la primera persona a la hora de escribir está buena porque Wright, un escritor de antes, de 1950, por ahí decía que lo que él pretendía era que desaparezcan las palabras. Está muy bueno eso, porque la verdad es eso, cuando vos estás leyendo, llega un momento en que si es bueno el escritor, desaparecen las palabras y vos estás metido en ese ambiente. Sí. Y ese también es mi propósito, que desaparezcan las palabras. Bien. Y que vos te metas dentro del texto. Bien, entre otras estrategias de producción, aparte de escribirlo en primera persona, ¿alguna otra que quieras nombrar? Y lenguaje coloquial, escribirlo en primera persona y utilizar todas las frases, parafraseos y demás que nosotros tenemos en común, es decir, regionalizar el asunto. Y como bien vos decías, acá vivo, es una forma de decir acá vivo, esto soy yo y esta es la gente compañera mía con la que me crié, con la que estuve, y no en un tono paternalista como pueden hacer algunos de que vos sos parte de mi familia, ¿no? Usando la hipocresía, ¿no? Sí, sino que realmente sintiendo esa empatía por las personas y de que ellos también sientan lo mismo que vos, reflejar. De eso se trata, reflejar e interpretar la realidad, porque todo es subjetivo, nada es objetivo. Es mi realidad vista desde mi punto de vista, encima de adulto sobre un niño.
Claro. No es que es sobre un niño, porque el niño no tiene la capacidad intelectual Son para todos escribir. escritos que vos haces a través de tus recuerdos de niño. A través de los recuerdos. La memoria es muy importante. Eso que yo tengo muy mala memoria. Así que también lo que hago es recurrir un poco a... ¿Qué te pasó a vos, compa, cuando eras chico? Y a mí me pasó esto y esto. ¿Y a vos, compa, qué te pasó cuando...? Claro. Siempre les pregunto a mis compañeros de trabajo qué es lo que hacen y cómo lo hacen, o qué le hacían los papás cuando eran chiquitos, y con los piojos, por ejemplo, y recolecto información, y de esa manera hago como un sumo, un corolario, ¿no? Una conclusión de Claro. todo eso, y a partir de eso escribo. Vas juntando retazos Claro, y junto bueno, retazos de historias. y ahí se nutre el texto. Yo creo que eso es importante en Deja de Versearme, la interacción. Es decir, que no solamente lean el texto, sino que ellos también, como decías, aporten sus propias historias. Porque hay cosas que yo no me puedo haber acordado, y está bueno que le escriban a eso también. Bueno, estamos casi en las 12 del mediodía, vamos a darle un cierre al programa con las reglas paranormales. Exactamente. Derribando mitos de la tormenta de Santa Rosa, lo único que esperamos es que tengan un buen fin de semana, que bueno... que no llueva, que no llueva, y nos volvemos a encontrar el lunes a las 10 de la mañana en Acá Vivo. Pasaron Osvaldo Bodeán, periodista político, estuvimos hablando un poco de todo. Diego Pierotti en deportes, y en este momento estamos con Dea Vázquez Rivero, que nos está contando sobre Deja de Versearme, este proyecto de monólogos narrativos que se está gestando y con el cual nos vamos a despedir. Vamos a escuchar un texto más de Diego y nos vamos. Dejo entonces sin cortina. Diego, todo tuyo. Las reglas paranormales. A expensas de leyes, incontables vidas y tiempo, la humanidad logró alcanzar su ansiado título de sociedad. En consecuencia, hoy en día una azarosa convención de derechos y obligaciones condiciona nuestro libre albedrío, dejándonos a merced de odiosos mandatos como «Flaco, hacé la fila o te echo». Si vuelvo a verte manejando en contramano, te meto una multa. O tenés que traer el documento con vos o vas en cana. Por citar algunos ejemplos, me cuesta una banda creer que este mundo tan evolucionado, con un sistema de reglas dirigiendo nuestra realidad tangible, se haya desvinculado por completo de su antigua conexión con lo paranormal. ¿Qué pasó con las supersticiones que nos prohibían hacer esto o aquello porque hacerlo provocaba nefastas consecuencias futuras? Antes, las madres nos daban ese rol de profetas por macana, es decir, a cada diablura nuestra correspondía un castigo o suceso absurdo. No te acuestes sobre la mesa porque llamaba a los muertos, o no hagas pis sobre el fuego porque amaneces mojado, decían. Obvio, los muertos nunca venían porque no tienen teléfonos para contestarnos, pero si hacías lo segundo, seguro que contra toda lógica amanecías con una nauseabunda aureola amarilla en el pantalón. De estas reglas paranormales teníamos a rolete. Siendo niños se nos negaban una infinidad de cosas. No nades después de comer sandía porque te acalambrás. No me pases la sal atolondrado, dejala al ladito que yo te la agarro. O lo que le decían al tío siempre, no mezcles lechón caliente con cerveza que te va a dar una patada al hígado tremenda. Alguna fijación tenían con los alimentos, ¿no? Terrible susto me pegué una vez que tomé leche después de comer pescado y mi viejo saltó de la cama exclamando «¡Leche y bagre! ¡Eso es veneno!». Si bien mis pupilas no se dilataron ni me acometieron intensos temblores, mi capacidad infantil de raciocinio no me permitió develar semejante mentira. «¡Ah! Ahora te vas a morir. En breve te morís. ¡Loli!», así le decía cariñosamente a mamá, «andá llamando a la funeraria». Quedé blanco teta. Llorando como un marrano intenté inducirme el vómito mientras metía 2 dedos en la garganta, pero mi vieja me detuvo a tiempo y luego reprendió a ojotazos al muy chistoso. La funeraria parecía, eso sí, en torno a otras reglas sin sentido. Al parecer, nuestras casas estaban infestadas de fantasmas caprichosos con problemas mentales que se enfurecían cuando hacías determinadas cosas. No chifles a la noche que llamás a los muertos. No te escondas en el armario porque llamás a los muertos. No pongas las zapatillas sobre la mesa que llamás a los muertos. ¿Qué tipos de egoístas son esos muertos?, pensaba. ¿Por qué no se buscan otro lugar donde ocupar su eterno tiempo libre? Yo también tengo ganas de jugar, che. Poco tardé en darme cuenta de que esta era apenas la cara inocente de la moneda. Un enojo eufórico de su parte terminaba sin más con la vida de algún pariente. No camines para atrás o se muere tu mamá, no jures en vano por tu abuela muerta que se te muere la que está viva, etc. ¿Qué eran, fantasmas o inspectores de tránsito que no podía caminar en reversa? Una abuela era mala y se lo merecía, pero ¿por qué tenían que llevarse a la otra que era buena cuando juraba en vano jamás haberme robado el vuelto para comprar 100 gramos de mortadela? Ese mismo vuelto, la moneda, la plata, representaban otra preocupación que fácilmente caía en los rituales costumbristas.
¿Recuerdan los domingos en familia? Ignacio Copani, por H o por B, se olvidó de mencionar a los comensales supersticiosos. Recuerdo ese tío barrigo esférico que en ligero estado de ebriedad tomó su vaso y gesticulando efusivamente derramó el vino en el mantel. ¡Plata, plata!, saltó la nona. Otra menos materialista gritó: ¡alegría, alegría! Derramar un vino trucho en Dama Juana que a la larga te deja sin neuronas es ciertamente motivo de alegría. Pero si hubiese sido un vino amontillado del siglo XV, cosecha privada, no creo que se hubieran puesto tan contentos, ni tan borrachos. Clarinetes de guerra, no era esta la única forma de escuchar frases monetarias. Olvidamos que no debíamos barrer de noche ni dejar el bolso en el suelo y como castigo a nuestra insensatez nos volvimos pobres. No hay problema, diría Alf. Bastaba con pisar excremento y tener un testigo que ante Dios enlace esa obra esculpida con nosotros en santo matrimonio vociferando a jeta abierta. Dicen que pisar bosta trae plata. Bueno, querido sabio entrometido, espero me alcance tanto oro para desmanchar el zapato gamuzado, porque así de desprolijo y sucio me va a costar conseguir novia. Bueno, hoy cuando estabas tomando mate te dieron uno seco. Si le hubieras dado un beso en la base tendrías más chances de casarte. ¿Viste lo que dicen? Y ese lo que dicen se transformó en lo que decían, porque las frases armadas degradaron en un descolorido souvenir del pasado. Las probabilidades de que algún vaticinio de estos se cumpla eran las mismas que teníamos de ganar el Quinisei, pero nuestra fe en ellos permanecía intacta. ¿Cuándo cambiamos esa fe por incredulidad? ¿Acaso las acartonadas jerarquías, el automatismo tecnológico o la anodina rutina atrofiaron nuestras olvidadas influencias naturales? No lo sé, depende de uno creerlo o no. Para mí, la palabra aún conserva en sí misma un poder sorprendente y considero que es tiempo de volver a usarlo. No solo para prohibirse ser angurrientos evitando criar así un sapo en la barriga, sino para impulsarse a alterar los sucesos netamente físicos. ¿Ya no cortamos tormentas con un hacha bendita? ¿No nos besamos bajo el muérdago en busca del amor perpetuo? ¿No deshojamos margaritas exigiendo respuestas y actuando luego en consecuencia? Es tiempo de reivindicar las reglas paranormales. Llegó la hora de perfumar con magia y misterio el inodoro fuero de nuestra realidad.